Bienvenidos al podcast El Origen del Miedo, un nuevo proyecto en colaboración con mi buen amigo Sergio el Rey Alacrán. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, gracias. Y primeramente, pues gracias por la invitación a este nuevo podcast, a este nuevo proyecto, a esta nueva idea, a esta nueva incursión. Y vamos a ver qué es el origen del miedo. Para empezar con el de nosotros, por el nuevo proyecto. Y Sí, de ahí nos vamos, ¿no? así Gracias, es, Felipe. ¿no? Y gracias a ti la invitación porque pues aquí se está realizando en la guarida del escorpión. Aquí estamos. Saludos a todo el público por allá y gracias por estarnos viendo en este nuevo proyecto. A ver qué tal nos va, ¿no? Así es. Y arrancamos. ¿Qué es el miedo, mi estimado Sergio, para ti? Ay, pues de tanto leer, estudiar, escuchar, vivir, sentir, creo que es una energía que puede impulsar y como todo puede ser, si es bien utilizada, incluso el miedo, te puede llevar a cosas mucho más grandes de lo que estás haciendo en ese momento. Luego también es como muy subestimado también el miedo como algo malo, como algo que no debe de ser. Y creo que también es algo como un instrumento, una herramienta que se puede utilizar, como dije, que si sabes cuáles son tus miedos, cuáles son tus orígenes del miedo, creo que puede impulsarte para hacer algo mejor, ¿no? Para mí eso es una parte. Sí. ¿Para ti qué es? Fíjate que, bueno, para mí el miedo es la reacción natural que tenemos los seres humanos ante lo desconocido. De acuerdo. O sea, el miedo puede ser a la oscuridad porque no estamos conscientes de lo que existe detrás de la ausencia de luz. El miedo puede ser, güey, no sé, güey, el ir a una escuela nueva porque no conoces las instalaciones, güey. El iniciar un podcast, un proyecto, el despertarte por las mañanas. El miedo yo creo que incluye todo aquello a lo que reaccionamos. Entonces, a lo que nos vamos a enfrentar que no sí, conocemos, y puede ser. y hay procesos que o sea, que se detonan a raíz del miedo, De acuerdo. gracias al miedo. De acuerdo. Creo que también el miedo tiene muchos arraigos. Digo, me ponía a pensar dónde había existido el primer miedo, ¿no? Como tal. Y entonces, pues me puse a estudiar un poquito y veía que los primeras, para ellos era como un agente, ¿no? ¿Qué es un agente? Bueno, imaginemos ustedes allá en su casa, que estamos en un lugar cero, que no tuviéramos este miedo, y entonces empezamos a recibir al sol y el sol es bonito, se siente bonito, pero entonces de repente da calor y entonces dices, hijo, entonces este agente, este cambio del bonito, pues tenía que haber algo en la mente, ¿no? Que tuviera que decir esto no me gusta. Claro. Y ahí inicia la parte del miedo de no estoy satisfecho, se puede decir, con esta parte, y ahí arranca un sinfín de cosas porque la fenomenología nos dice, oye, pues el rayo puede ser bien, el rayo puede ser mal, porque entonces el rayo no sé qué, la lluvia igual. Entonces, estos indígenas prehispánicos o los primeros creadores del mundo sentían esas partes, entonces tenían que ponerle nombre. Entonces Claro. fue creándose, digamos, este origen del miedo, pero en un agente como tal, que entonces ellos no eran miedo como tal, sino una maldad, ¿no? Que ese también es otra parte Sí. de ver el miedo, la maldad, ¿no? Sí, yo pondría el ejemplo con un niño. Ok. Una chancla comúnmente es utilizada para caminar como un zapato, ¿verdad? Pero si la mamá lo usa para agarrar a chingazos al morrillo, Claro. se convierte en un arma. en un arma de miedo y De entonces acuerdo. el morrillo le va a tener miedo a las chanclas De o al acuerdo. cinto De también. acuerdo. Yo creo que todos tuvimos miedo al cinto, ¿no? De morrillos. Bueno, A mí me daban, pero con una cuchara. Sí, digo, bueno, la verdad. este podcast se convirtió en sanando traumas de la infancia. Ya sé, era una cuchara de peltre con la que me amenazaban, pero no, pues, sí, como tú dices, creo que, híjole, es que se usa el miedo para tantas cosas y más en estos tiempos, creo también un origen del miedo puede ser, como tú dices, tanta información. También Sí. por ese lado quiero ir. Qué miedo cuando vemos tanta información acerca de un mismo tema, puede haber un sinfín de cosas, ¿no? Entonces empiezan a haber complots y entonces conspiraciones y entonces muchas cosas que uno ya no sabe y entonces creo que pues una parte del miedo también es la ansiedad que te da, como bien decías, ¿no? Al despertarte, al estar aquí, al no saber qué hacer. Todo este tipo de situaciones pues tienen un origen y eso es el origen del miedo, como bien lo estamos diciendo, ¿no? ¿Tú has sentido miedo, Sergio? O sea, Un ¿cuál chorro. es la vez que más miedo has sentido, güey? Una vez que me caí, tuve el lamentable hecho de un accidente aquí en la casa precisamente.
Entonces yo me caigo hacia atrás en un váguido que me dio, después me dijo el doctor, y tengo un golpe en la parte del hipotálamo y entonces el cuerpo entonces reacciona. Y a la hora que reacciona mi cuerpo, por esa protección de pegarme en la cabeza, se desconectan. Ustedes no sé si sabían, yo no sabía hasta que me dice el doctor. Entonces cuando yo me caigo, empiezo a sangrar, no me podía mover. Entonces abrí los ojos y era como estar muerto en vida porque nada más podía pensar. No podía hablar, no podía moverme. Entonces todo este trabajo que precisamente he hecho durante la meditación y mentalidad y todo este tipo de gente que ha estado trabajando y que lo he estado viendo, me levantó precisamente. Entonces tenía un pavor, o sea, es indescriptible ese momento porque estás dentro de ti, pero no puedes hacer nada porque estás desconectado. Entonces creo que es el mayor de mis miedos, pero a eso iba. Justo en ese momento son las situaciones donde el miedo te impulsa hacia algo más grande, porque si no me hubiera dado tanto miedo a morir en ese momento, a no sentir esto que no estaba sintiendo y así, no me hubiera levantado. Entonces eso originó para mí que me hubiera podido levantar. Creo que ese es el día que más fuerte he sentido ese pavor, incluso, o sea, a ese extremo. Digo, había otras situaciones donde he tenido otros accidentes, pero ese sí, la verdad, el desconectarte, el no poder hablar de ti, nada, fue muy, muy, muy fuerte para mí. ¿Para ti cuál fue? Cuéntanos. Fíjate que para mí, Sergio, yo creo que la vez que tomé Bufo Alvarius, Ok. Sí. lo que pasa es que, bueno, ya había hecho yo ayahuasca y tuve una ceremonia previa de Bufo Alvarius donde me fue de maravilla. Me desconecté de este plano y estuvo chingón. Ok. Y la segunda ocasión, güey, fíjate que el chamán le llamaba microdosis. Ok. No sé si las microdosis existan como tal dentro del Bufo Alvarius y es una pregunta que Ahí dejamos abierta. la dejamos abierta. Pero haz de cuenta que ahí, güey, le fumamos, güey. Y sentí literalmente cómo me iba a morir, güey, pero sin morirme, ¿sí me explico? O sea, la sensación de la primera toma de Bufo Alvarius fue una sensación de desprendimiento absoluto, güey, de muerte. Así como el cabrón que sale en el TikTok relatando su experiencia con LSD, que se va al universo, pues es algo muy parecido y muy similar con el tema del Bufo Alvarius, cuando lo haces por primera vez. En esa segunda ocasión, pues no me terminé de morir. Que posteriormente, y reflexionando, y creo que tú me lo comentaste, tiene que ver también con un tema de que resolví y sané temas que debieron de haber sido así. O sea, no necesariamente tuvo que haber una muerte simulada en ese proceso. Entonces, entre que no me iba y sí me iba, y me dio un ataque de ansiedad, de pánico, o sea, de esa sensación de que sientes que te vas, pero no te vas. Sí, se siente horrible, ¿no? Yo creo que es lo más aterrador que me ha tocado. ¿Y qué ocurrió al final? O sea, al final, de repente, empecé a respirar y entré en razón y empecé a sentir una gratitud enorme. Qué bueno que lo preguntaste, porque no fue el desenlace el tema terrible. O sea, después fue un tema muy chingón, muy bonito, güey. Y no sería que a lo mejor tenías que pasar por eso, porque otra pregunta que yo tengo, como también, me gusta consumir las medicinas ancestrales. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó de primer Bufus al segundo, por ejemplo? Del primero al segundo yo creo que pasó fácilmente un año. Ok, entonces ya estaba bien, sí estaba bien. Sí, pasó aproximadamente de un año a 6 meses. Okay. Pero sí hubo una distancia. Porque justo ahorita, hablando de temas de la medicina ancestral, del miedo, de lo que hablan los chamanes, de que ahorita tomaste que arriba al tema, lo que hacen las medicinas, quiero platicarles, o lo que nos hacen, tú también les puedes platicar, es un desprendimiento, como bien dices, ¿no? O sea, nosotros tenemos una red neuronal, que esta red neuronal, los que dicen que saben, se conecta de verdad con la red neuronal del universo, ¿no? Entonces, en esas redes neuronales existen mucha información, no de ahora, sino de todo el tiempo, ¿no? Somos una gran inteligencia artificial, ahora que está de moda, lo iba a decir. Haz de cuenta, somos el humano, ahorita, 2024, somos el resumen de todas las generaciones que han pasado por nosotros. Entonces, a esto voy con el miedo. Entonces, esos miedos se han ido ahí almacenando. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas a una medicina como el Bufus, la ayahuasca,
etcétera, N cantidad, el LSD, ahora se hacen mucho los hongos, incluso en Estados Unidos, para tratar a la gente que tiene depresiones muy fuertes, Sí. esquizofrenias, etcétera. Bueno, ¿por qué lo están haciendo también ya incluso los científicos en Estados Unidos? Lo que hacen es que hay un desprendimiento de lo que llaman los chamanes del estar aquí, en este plano, en este sentimiento, en esta fijación, en este mundo, en este universo, en este plan, como quieran verlo, para poder pasar a otros planos y podernos encontrar atrás de todos estos miedos que nos han estado poniendo, como el coco, como la noche. Porque yo le pregunto a un niño, ¿a poco un niño si se queda en medio de la noche a oscuras lloraría? Eso es un tema muy interesante. Y no lloran. Yo he visto estudios donde los niños empiezan a jugar y a gritar. Fíjate qué interesante. Entre la oscuridad completa, los niños empiezan a gritar y a jugar porque no conocen, están divertidos, o sea, no tienen en su cabeza el coco, precisamente. Entonces, ¿qué hacen los chamanes con la medicina ancestral? Hacer una guía ante estos miedos, ante estas, digamos, redes sinápticas que nos han ido poniendo, ¿no? Y entonces llegamos a otros, digamos, entendimientos, a otra conciencia, donde sabemos que nuestra palabra agrede también, que hay que saber cómo es el juicio de la otra persona. Y esos son miedos psicológicos, porque entonces, como bien decías, que miedo pararme aquí, con mi miedo psicológico, cuando me dijeron, oye, no vas a poder nunca pararte enfrente de un micrófono, por ejemplo, ¿no? Entonces, son miedos que vamos pasando día con día, son pruebas que vamos pasando día con día, que creo que es el origen del miedo precisamente que nos han ido cargando por tantos tiempos, ¿no? Entonces, con N cantidad de medicinas que creo que es lo que hacen, digamos, quitar este vaho, que ellos también llaman, que es un vaho, que es digamos, una nube que tenemos aquí, ese vaho se va, y entonces empezamos a vernos y a ver a la demás gente. Y creo que ahí, como a ti te pasó al final del Bufus, pues después de un miedo extremo, vino la paz, ¿no? Sí. Te desprendió ese campo sináptico para llegar a la paz, supongo, ¿no? Entonces, pues es interesante, no sé si, por ejemplo, cuando tú estás en el viaje, es otra pregunta que le tengo a la gente allá en la casa, ¿qué es lo que más miedo te da? O sea, estar ahí, de conocerte a ti o de saber qué va a pasar detrás de toda esa medicina, de ese enfrentar al miedo, ¿qué ocurre? No, fíjate que no da miedo. Ayer precisamente estaba platicando. Hay unos videos ahorita que son tendencia, que espero los puedas ver, que se llaman Dreamcore. Okay. Los videos de Dreamcore, perdón, se hacen a partir de inteligencia artificial. Okay. Y son videos donde es una mezcla de escenarios muy bonitos, personajes muy siniestros y una música muy calmada. Okay. Y la mezcla de esos tres elementos, lejos de dar miedo, te da paz. Okay. Te da una paz a pesar de que estás viendo un demonio, pero en un paisaje bonito y con una música tranquila. Okay, sí. ¿Sí me explico? Sí. O un árbol con una cara desformada y grotesca, o unos güeyes bailando con unos disfraces bien bizarros, pero la música te relaja y el escenario está padre. Yo creo que algo así es como andar en el viaje, güey. O sea, ves algo desconocido, pero sientes una paz. Al menos eso me pasó con la ayahuasca. Claro. O sea, veía mis miedos más profundos, pero los resolvía con la paz que me producía el estar en ese estado, güey. A eso le llaman el poder del guerrero, justamente. Estás hablando de lo que Juan Matus llamaba en un momento dado. Juan Matus, pues para mí es el representante más icónico del chamanismo mexicano. Carlos Castaneda creo que también fue un parteaguas en su tiempo. Y eso que tú mencionas justo, él le dice, o sea, el enfrentar estos miedos de esa manera en que tú lo estás viendo es el poder, porque hay que entender que atrás del miedo, para mi punto de vista, siempre hago este tipo de reflexiones para más entendimiento hacia mí mismo incluso. O sea, el miedo estás haciendo una repetición en el gimnasio, por ejemplo, entonces tú sabes que puedes con 10, pero y luego, oye, 12, y entonces ahí entra el podré, no podré, y entonces me lastimaré y no me lastimaré, y entonces tengo la potencia, pero cuando lo haces, cuando pasas ese miedo, creo que ahí es donde viene esta satisfacción. Vuelvo a insistir, como a ti te pasó en el Bufus, o sea, dando una referencia o unas similitudes, paso por algo muy extremo para entonces llegar a la paz. Pero a lo que van los chamanes es justo eso, haz consciente desde antes, como dicen ellos, que vas a pasar por eso para que no sufras.
Ujú. Esa es la gran diferencia entre el dolor, el sufrimiento, que te causa el miedo, ¿no? Entonces, de lo que estás hablando creo que tiene mucha relación también. La IA, ahorita que hablabas de estos ejemplos que estás dando, yo me pongo a pensar, imagínate que nos estén haciendo pruebas con estas imágenes que tú estás dando, porque a mí me pareció algo parecido, ¿no? Yo lo veo esta imagen del demonio y entonces veo atrás la imagen de algo bonito, un escenario de un, no sé, un bosque o algo padre, y luego me meten la musiquita padre, ¿no? Pero lo que estoy viendo es realmente al demonio. ¿Tú qué piensas que ocurre con el cerebro, Felipe, en ese momento? Porque yo ahorita tengo algo que ahorita que hablabas yo me puse a pensar y dije, wow, a esto se me vino. ¿Tú qué opinas? A ver, primeramente cuando pasa eso, ¿por qué te calma en lugar de decir, por qué no te vas por el demonio y sí por el paisaje y la música? Yo creo que porque ganan, ¿no? O sea, son dos elementos, la música. Hay un video también muy bueno, ese es Ajá, un video que vi ahorita precisamente en la tarde, sí, que te dice, es el mismo video, pero con música de terror de fondo. ok, O sea, sí, sí, el ambiente creo yo que es de donde se nace el miedo. ok, En ese video sale un gatito, güey, parado en dos patas y sin audio. Y es hasta gracioso. Pero si ves al gatito parado en dos patas con una música tenebrosa de Ramstein, de miedo, ok, de o miedo, sea, te genera un tema perturbador porque ya, te cuestionas por qué hay un chingado gato parado en dos patas y empiezas a pensar en los nahuales, en las wow, posesiones, en wow, todos sí, esos sí, pinches sí, temas sí, 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 maníacos. sí, sí, Todo por una canción. Todo por wow. una canción de fondo en un video que pasó de ser algo cómico a ser algo malo. ¿Por qué los demonios son malos? ¿Porque tienen cuernos? ¿Quién dijo que los cuernos eran malos? ¿Los vikingos? ¿De dónde viene ese ¿De dónde origen? viene origen? Exacto. ¿Sí me explico? ¿Por qué empezaron a creer que los cuernos eran malos, no? Como dices tú. Exacto. O sea, si tú en un ambiente así lo ves, pues puedes ver un toro. Claro. Pues es que dicen que en aquel entonces era porque ellos eran como la representación del mal que yo hablaba, ¿no? Que eran los conquistadores, entonces los veían a los lejos, grandes, conquistados, entonces sus cuernos, todo esto yo creo que fue lo que empezó a dar ese origen del miedo con estas colonias conquistadas y de ahí salieron los grandes demonios blancos, como ellos lo llamaban, de los cuernos, ¿no? Entonces, como vemos y empezando a platicar también, creo que el origen del miedo tiene también muchos arraigos también por la cultura, de las diferentes culturas, ¿no? Ahorita hablábamos precisamente atrás de cámaras de la gente que hace santería, de los cristianos, de los católicos, de N cantidad de gente que está involucrada con el miedo de alguna manera. La religión siempre tiene que ir de la mano, se puede decir así, porque si no hubiera el mal, no existiría el bien y viceversa, ¿no? No sé, por ejemplo, para ti te voy a preguntar, ¿dónde crees tú que esté el diablo? Ah, cabrón, Ah, no sé, güey. cuéntame. Yo para mí, bueno, yo no creo en el diablo, güey. Okay. ¿Y crees en Dios? Creo en Dios Ok, de una manera donde todo sucede por una sincronía bien. y donde todos estamos conectados. Jacobo Greenberg le llamaba la latiz, Yes. que era la parte donde todo el mundo estamos conectados. Ujú. Yo creo en esa parte, en la teoría sintérgica. Ok, Hubo un experimento que hizo Jacobo de con dos personas ponerlas a interactuar en una alcoba. Al momento de que las separan, se dan cuenta de que los estímulos de una persona le llegan a la otra por la sí, conexión que se generó. ok. Partiendo de ahí, mi visión de una deidad es eso, energía y el universo de manera omnisciente, omnipresente y omnipotente, güey, en Ok. todas partes, güey, O sea, es y todos más que un hombre, conectados. es una energía. Más que una ¿Cómo? energía y un hombre, yo creo que somos el todo. Ya, Eso es Dios, ok. la mente del todo, del tiempo, del espacio, del infinito para... Entonces, a ver, pregunta ahí, un Y el corte. existir eso, Ajá, toda esa parte, pues yo no creo en un diablo como tal, un personaje rojo oscuro con cuernos. claro. Creo que al igual que hay energías positivas, hay energías negativas y hay De acuerdo, energías donde uno les da el valor, de donde acuerdo. uno les transfiere Sí, tú como poder, se el puede poder, decir. exactamente. Tu acción de hacer, ¿no? Sí. Ahí
Entonces, ok, estamos de acuerdo. Yo también creo que se le ha dicho Dios o se le nombra a Dios o se les nombra Jesucristo, santos, vírgenes. Y obviamente, ojo, yo soy creyente, pero a lo que voy es, soy consciente que quiero creer, que esa es otra parte. Sí. Muchas veces creo que nos han hecho creer y a mí me gusta creer, saber qué es lo que estoy creyendo. Ahora que tengo cierta edad, pues ya puede uno leer, aprender, educarse y saber también a qué te estás metiendo, porque pues estamos en un país que forzosamente te mete en el cristianismo, es lo más normal. Habrá por ahí algunos de otro tipo de religiones, iba a mencionarlas, pero no tiene caso. Pero bueno, habrá de otro tipo de religiones donde también puedan estarlo haciendo, ¿no? Pero a lo que voy es, y ahora que tuve cierta manera de estudiar, de verlo, creo que ser de alguna religión o llevar o profesar alguno, como tú dices ahorita, creer con Jacobo, etcétera, creo que es una manera de tú creer, de tú creer, o sea, eso de ponerle tu energía, bien hablabas, y en eso se va creando, y en eso vas creando tú precisamente, para mí, los diferentes universos, porque mi universo es muy diferente al tuyo, ¿no? Entonces es muy diferente al que vaya pasando, a la gente donde trabajo, etcétera. Entonces, en esos paralelismos, también Jacobo mencionaba que daba miedo precisamente enfrentarse a, como tú dices, a lo nuevo, a lo que no estamos acostumbrados. Él hablaba más que nada. Pero que si en algún momento dado nosotros agarramos, y entonces hasta creo que se masajeaba, y él decía, pues si yo me concentro, me concentro y me concentro, en algún momento si realmente creo, lo puedo hacer. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo tengo algunos testimonios que sí puede ser que haya sido por esa sincronicidad que llamas, pero también creo que el miedo se llama así, de esa misma manera, porque si piensan en decretos o como queramos llamarle el hecho de estar pensando en algo positivo, creo que también si estás con tu cabeza pensando en algo negativo, pues lo vas a traer. Y creo que esa energía se atrae también, o sea, la energía tanto positiva como la negativa, o el miedo y el bien, se puede decir, también se pueden atraer. No sé tú, pregunta ahora, que se atrae, que es energía, ¿qué energía le estamos dando a la inteligencia artificial precisamente que hablábamos? Con estos miedos, con esta información, con este positivismo, ¿cómo se está creando ese ente? Porque entonces yo lo veo como otro nuevo mundo incluso, ¿no? Porque ya es, las redes sociales pues ya es un mundo, la inteligencia artificial, cómo nos controlan con modas, con dinero, con maneras de comer, a qué horas comes, todo creo que nos tienen muy posicionados. ¿Qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? A mí me da mucho miedo esa parte. ¿Tú qué opinas? Fíjate que lo que comentas ahorita, Sergio, de la inteligencia artificial, el tema de la energía, en Estados Unidos, precisamente en Amazon, para contratar a las personas, se basan el equipo de recursos humanos en inteligencia artificial. Okay. La inteligencia artificial, de entrada, checa tu currículum y hasta en tu tono de piel, Wow. tus estudios, tu nacionalidad, tu edad. O sea, ellos tienen un algoritmo que configura quién es apto y quién no es apto para poder trabajar en Amazon. Wow. Esto quiere decir que la mente que creó esos algoritmos se basó en algún tema ético, moral, o sea, que no sabemos y desconocemos. Es ahí donde quién es la energía que está detrás de la inteligencia artificial decidiendo qué es correcto y qué no es correcto. Yo creo que esa parte ética que no tiene la inteligencia artificial Sí. recae en el tema de una persona, güey, en un hombre, güey. O sea, en una mente en un que, programador que no sabemos de universal, qué se puede humor decir. amaneció y no sabemos qué pudiera sesgar o qué tipo de datos no esté alimentando también. Qué difícil, ¿no? O Sí. sea, wow, tú que conoces más que muchos que conozco acerca de las redes sociales y la ingeniería de todos estos sistemas nuevos, ¿hacia dónde va a llegar? Te pregunto yo como no conocedor y con mucho temor, porque se los cuento, o sea, ya ahorita, híjole, el banco te pide la cara, esto te pide la cara, aquello la huella y no sé dónde el otro, y entonces te saben todo. O sea, ya está para entrar al gimnasio, ya te piden la huella, o sea, en cualquier lado te están pidiendo. Yo lo veo como una parte de ti incluso, Sí. porque ya el hecho de que te pidan el ojo, pues es una parte de ti, güey. O sea, la huella es una parte de ti, o sea, y aparte son las individualidades, las exclusividades que tiene nuestro cuerpo. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Todos los datos biométricos Exacto. se van a utilizar, y lo dijo... Hay un libro muy bueno que se llama Las 21 lecciones del siglo XXI. Ok. Y te habla precisamente de, por ejemplo, la publicidad biométrica. Ya ahorita con los dispositivos, por ejemplo, Sí, los los Apple smartwatches, Watch, sí, los claro, smartwatches, ajá. todo eso, Ujú. captan tus pulsos y codifican tus emociones. Uf. De tal modo que te van a poner publicidad de una chica rubia o de una chica O pelirroja. sea que si estoy deprimido o de me van un a mandar chico comida. pelirrojo Ok. donde te van a estar diciendo, Wow, qué fuerte. o sea, donde te va a estar midiendo el pulso, güey, a ver qué te acelera el corazón, qué te gusta, o sea, qué te genera liberación de dopamina, etcétera, etcétera. Y Claro. basado en eso, toda tu publicidad va a ser dirigida en ese sentido. O sea, ya los procesos químicos que generan las emociones están al alcance de las grandes compañías, güey, Wow. para poder hacer publicidad microsegmentada, güey. Quiero que entender que cada vez vamos a ser más borregos. Es correcto. O sea, Y vamos a... no va a haber esta facilidad que buscamos como humanos. Creo que nos ha hecho una gran cárcel, supongo yo, ¿no? Tiene que existir, para que esto no suceda, una fuerte legislación mundial. De acuerdo. Para que no exista el mal uso de los datos, que todo mundo entregamos datos a la hora de abrir aplicaciones, de Sí, de instalar acuerdo. aplicaciones. Sí, pues son Más los el teléfono es el principal recopilador de datos. De todo, acuerdo. de tus datos biométricos, de tus contactos, de tus peleas, de todo. Tus mensajes, tus búsquedas. El teléfono conoce lo más íntimo de ti. Sí, pues de hecho son los grandes pleitos que tienen ahorita precisamente Facebook, Huawei, todos en Estados Unidos por esa venta de información Sí. clandestina que tienen las grandes compañías, ¿no? O sea, Exactamente. Facebook y etcétera. Y eso se tiene que legislar. Así es. O sea, tiene que haber una legislación donde también incluso la inteligencia artificial tenga un tope y ese tope esté regulado a nivel nacional, a nivel mundial, perdón. Mundial. Así como los cargadores tipo C que se usan en todos lados, la inteligencia artificial creo yo Debe que tener tiene un que tope. estar una legislación universal para saber hasta cuándo, hasta qué momento alimentarla. De acuerdo. Y que hay un nivel donde si la alimentas de más, se tipifique como un terrorismo digital. Wow. Para que de esta manera no haya quien se atreva. Estamos hablando del miedo que nos da la inteligencia artificial. ¿Qué nos deja de bueno? No, pues todo el ahorro de tiempo, conocimiento de... Bueno, no conocimiento, güey, el tiempo. Okay. O sea, la facilidad de hacer hoy por ciertas hoy, cosas. ChatGPT te puede elaborar un contrato de arrendamiento, te puede hacer una demanda, te puede hacer un proyecto, te puede hacer un esquema muy complejo de procesos, de pasos. O sea, ChatGPT se convierte en un asistente. O sea, si tú le sacas provecho a la inteligencia artificial con el uso adecuado de los prompts, que son las indicaciones que tú le das, claro. Y eres muy preciso y muy directo y muy, pues sí, muy, preciso, muy asertivo como... y preciso en la indicación, tú puedes obtener resultados maravillosos, güey. O sea, resultados chingones que te facilitan el trabajo de horas, güey. Es más, de un trabajo de meses, cabrón. De acuerdo. O sea, esa madre bien utilizada viene a suplir viene a resolver, no a suplir, porque también la inteligencia artificial tiene en este momento, que es una etapa incipiente, tiene muchos errores, güey. Claro. O sea, no es perfecto, es como las pinches... Oye, a mí me perturban las pinches fotos de inteligencia artificial, a ti no. Como hablan y como no, las fotos como tal, las imágenes, con los errores que perturban, por ejemplo, una mano con 6 dedos, o sea, un botón de camisa volteado de otro color, o sea, temas así, detallitos que te dice que la herramienta no es perfecta, más dientes de lo normal, o sea, detalles así que hacen que sea perturbador. ¿No te pasa, güey? A mí sí me da cringe esa madre. Era lo que hablábamos ahorita precisamente, creo que son como pequeñas huellas digitales que van dejando la nueva inteligencia artificial, ¿no? Como los códigos Da Vinci, digamos, ¿no? Ahí van dejando como una llave secreta hacia lo que están haciendo. El otro día hablaban también, a ver, te lo planteo a ti, te lo pregunto, hablando de la inteligencia artificial y las fotos.
que ya la gran mayoría de los famosos ya no son ellos. ¿Qué es esto de cierto? ¿Tú sabes algo de ese tema? O sea, que ya la gran mayoría ya es incluso, o sea, los Robert De Niro, esta gente que ya está muy grande, que ya las fotos pues ya las arreglan tanto, pues que ya no están, o sea, ya no son ellos, pues, o sea, están en su casa, les toman ahí un screenshot y ya las arreglan allá en otro lugar, ¿no? ¿Es cierto eso? Yo estoy convencido que sí, la inteligencia artificial actualmente puede suplir la voz. Ok. Y no nomás la voz, tú puedes hacer una canción con Wow. inteligencia artificial. Y eso está muy sencillo, yo lo utilicé en campaña. Okay. Hay una herramienta que se llama Suno, que es para generar canciones. Bien. Tú te metes a ChatGPT, ingresas un prompt donde le digas, dame la letra de una canción que hable de Sergio, mencione que es el Rey Alacrán, un personaje que viene corridazo de abajo, esto, bla, 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 tus atributos en género corrido. Wow. Y sale un Peso Pluma. En banda, y le das enter y te da una canción, güey. Okay. Te escrita la letra. Wow. La letra, que Sergio. Y la metes ya a Suno. Metes las letras, pones el género banda. Y la musicaliza. Generar. No, ya nomás le pones generar, güey. Wow. Y te genera 2 canciones que no mames, las escuchas, güey, y dices, ¿qué pedo? O sea, es realísimo. O sea, la voz del quien canta, la melodía. Todo. Y como la letra te la hizo inteligencia artificial, pues es una letra que va acorde al género. De acuerdo. Entonces queda un producto bien. Wow. Bien. Muchas campañas políticas hicieron ese ejercicio para los jingles en la elección pasada. De acuerdo. Y se puede hacer mediante otra herramienta que se llama Level Apps, clonación de voz. Okay. Si tú clonas la voz del artista, okay, o el artista clona o sea, por eso ya no sabemos si es realmente... Es como lo que sucedió con Bad Bunny, no sé si te tocó escuchar. No, cuéntame. Hubo una noticia de un fanático que hizo una canción con la voz clonada de Bad Bunny, y la canción se viralizó, y Bad Bunny se encabronó. Y en reclamo creo que borró todos sus videos de TikTok, hizo un desmadre, güey, de berrinche, güey. Sí. Cuando lejos de hacer eso, porque lo único que genera es que más gente haga tu clonación de voz, él debió de haber manejado esa crisis aceptando el tema. Y mejorándolo, tal vez. Y mejorándolo o adentrándose. O sea, claro. la voz, la música creada con inteligencia artificial se tiene que legislar. Para que no suceda eso, porque va a llegar un punto en el que la herramienta se va a perfeccionar tanto de imagen, que lo van video, a sustituir, audio, se puede decir, que va a ser imperceptible al oído humano, del oído de las personas. Entonces no vamos a saber si realmente estamos escuchando a Luis Miguel o estamos escuchando a una máquina. A una máquina, una inteligencia artificial con la voz de Luis Miguel. Yo supe de un caso muy parecido, pero creo que esto fue Scarlett Johansson, alguna de ellas. De estas grandes modelos, pero había una compañía que le había insistido en que, oye, te vamos a tomar una foto para la campaña, y no quiso hasta que la compañía tomó la foto, hizo inteligencia artificial, la subió a sus campañas, ella demanda, y la demanda le salió más barata a la empresa o sea, ganó más dinero con el uso de la imagen, que también eso es algo que se tiene que legislar. ¿Cómo puede ser posible que si yo aguanto la demanda, pues me cuesta 10, pero genero 100 millones? Entonces, también ahí creo que de lo que hablas tiene mucho que ver el hecho de cómo se tiene que legislar todas esas partes, porque pues al final, qué miedo que al rato ya Robert De Niro ya ni siquiera existe y lo sigan utilizando. Creo que eso también no está tan padre, ¿no? Porque pues creo que también la gente o las personas, los seres humanos, cuando vamos, supongo yo, envejeciendo, vamos teniendo una diferente experiencia y entonces vas creando cosas diferentes. No sé si eso lo vaya a lograr una máquina, porque no es el mismo Robert De Niro a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, ¿sí me explico? Sí. O sea, más allá de una actuación que pueda hacer en una película, que sea, no actúa de la misma manera. A eso voy, porque creo que es diferente persona en sí por todo lo que lleva de experiencia. No sé si eso... pues en algún momento dado le puedan dar la sensibilidad a la máquina para que lo logre, pero qué miedo que ya no sepamos qué son o no, qué no son, ¿no? Qué miedo, como decimos. Sí. Por ejemplo, muchos creadores de contenido, hay herramientas también, mi Sergio, que te clonan a ti. O sea, una foto tuya la subes y clona tus movimientos o de tal modo tus que ademanes, eres tú. Claro. Y le metes tu voz y ya no sabes si está narrando un avatar
O una persona real. Está cabrón, güey. Está muy difícil. Ahora también, ¿cuánto tiempo vamos a pasar en que realmente vivamos en el plano no físico, en el físico? Porque también ese es otro, creo que yo, de lo que nos están haciendo como este tipo de inteligencia es, pues tú te estás en tu casa, pues aquí recibes la comida, trabajas en internet, recibes el dinero por internet, o sea, todo lo haces desde tu casa, con la facilidad de la inteligencia artificial o no, de los medios de comunicación, lo que quieras, pero todo te llega a tu casa. Tú no tienes que salir de tu casa nunca si no quieres. ¿En qué momento vamos a perder esa capacidad de, si ya la estamos perdiendo, de la relación? ¿En qué momento la vamos a perder por completo? Porque la pandemia fue un caso también, incluso de eso, ¿no? El miedo tras de la pandemia de no salir y todo esto, creo que también fueron casos que son extremos, como decimos, de miedo, y no sé hasta dónde vamos a llegar. Eso es el miedo que me pudiera dar a mí en algún momento dado. No sé si nos va a tocar ver esto que vemos en las películas, donde ya las máquinas se rebelen o no. No sé cuántos años vayan a pasar en que una máquina se vaya a rebelar. ¿Tú cuánto crees? Fíjate que hubo un caso de hace poco de 2 inteligencias artificiales que estuvieron interactuando entre sí. Wow. Fue un ejercicio, no recuerdo de qué marcas estaban detrás de esas inteligencias artificiales, pero llegó un punto en que empezaron a hablar en un idioma que solamente esas 2 inteligencias entendían. Canijo. O sea, inventaron un idioma, entonces Wow. tuvieron que desconectar Wow. ese pedo porque se estaban asustando la raza, güey. Estaba cabrón. ¿Y qué ocurrió? O sea, ¿en qué quedó? No, pues nada más eso, o sea, de que es como, o sea, se pusieron ahí, como tú y yo, imagínate que tú eres una inteligencia y otra, güey, y empezamos a hablar y de repente empezamos a hablar en un pinche idioma que nomás tú y yo conocemos, güey. La raza se va a ondear, güey, van a decir, estos güeyes, ¿qué pinche pedo traen? O qué están planeando, ¿verdad? Oye, a lo mejor no nos estamos pendejeando, güey. O sea, no sabemos realmente las intenciones o todo o esto es conspirativo. ¿Tú crees que sea conspirativo? ¿La inteligencia artificial es conspirativa? ¿Es un resultado del humano que nunca está satisfecho? ¿Qué es? Es el resultado de facilitarnos la vida. Okay. Pero ¿hasta qué punto, güey? Hasta el punto que estemos viviendo en una pinche burbuja, nomás nuestro cerebro conectado, para no desgastar nuestros tejidos, güey, y tener vida eterna en una mente. Pues a eso vamos, ¿no? Se supone. Eso vamos. Wow. Donde todo sea digital. Entonces, ¿cuál es la verdadera conciencia? Qué difícil va a estar en el momento que, como dices, pues estemos atorados a una máquina nomás, todo el día como en un resucitador, se puede decir así. Sí. Híjole, creo que en esa parte de culpabilidad la tenemos todos, como dices tú, por el hecho de todo querernoslo hacer fácil, no querer trabajar en lo mínimo, ¿no? Pero creo que atrás de todo eso hay conspiraciones. Para mi punto de vista siempre ha sido conspirativo. Yo te pregunto, bueno, te cuento más bien una idea que yo tengo. ¿Qué les parecería a ustedes? Que ahorita estamos, ejemplo, ¿no? En el 2024, pero que ya alguien pudo haber llegado al 3000. Pero en ese 3000 encontraron la máquina del tiempo que tanto hemos buscado también los seres humanos, aparte de la vida eterna, es la máquina del tiempo, porque eso generaría vida eterna, precisamente. ¿Qué ocurriría? En mi cabeza me pongo a pensar a veces en este tipo de cosas, que hubieran llegado al 3000 y se hubieran aventado para atrás. Y entonces otra vez, oye, pues si cambiamos esto, a lo mejor como aquel episodio de Los Simpsons, no sé si te acuerdas que Homero entraba y salía para querer restaurar el mundo y entonces... Güey, ese es mi episodio favorito de la casita del horror, güey. Ah, wow, pues fíjate, sí, haz de cuenta. Eso. ¿Qué ocurriría? O sea, que fuéramos el resultado de otra vez el error, y otra vez el error, y es un bucle. Entonces quiere decir que aquí no tendríamos nada que hacer. No, pero no se va generando, o sea, se van generando, a lo que yo entiendo, universos paralelos. Ok. O sea, pero entonces nosotros es como el tema de volver paralelo. al futuro. No universo paralelo, líneas de tiempo. Ya. Sí, por ejemplo, claro. Volver al futuro, la película de Volver al futuro, en la parte 2, viajan a 1955. Mientras el otro está en el otro. Ajá. Claro. Perdón, continúa. Ya me hice bolas, güey. Estaba en 1955, sí, se van de
No, los se van al futuro primero, güey. Se van al Cierto. año 2015, güey. Sí. Que los pinches carros voladores y la que chingada. está Biff, Y está ya Biff. Entonces, gordo, ganó. mientras ellos están Sí. perdidos y están valiendo madre, Biff les roba el almanaque, güey. Es correcto. Y viaja a 1955, güey. Hacia atrás. Hacia atrás. Así es. Donde se le entrega a su yo de joven, que se hace rico y hace un futuro Alterno. apocalíptico, alterno, en una Así línea alterna. Así es. Entonces el año 2014 no es el mismo 2014 donde originalmente ellos estaba estaban. Marshall, claro. Al ir ellos al pasado, tienen que evitar que ese evento suceda para que en el futuro no tengamos un futuro Un colapso. colapso apocalíptico. Entonces yo creo que si eso estuviera sucediendo, pues nosotros no ni cuenta nos daríamos últimamente. Somos una línea alterna. Sí, somos una línea temporal y ¿Y qué va a ocurrir con esa línea temporal? Nos siguen, sobre esta línea conspirativa, ¿tú crees que, por ejemplo, hayan existido realmente los ovnis, hayan venido aquí a colonizarnos, seamos un experimento, somos una causalidad, somos una sincronía del universo? ¿Qué somos? Porque estamos aquí. pues somos quizás un accidente o algo planeado por un poder superior, pero somos los que estamos ahorita aquí y ahora, somos presente. O sea, Ok. lo que somos, o sea, el presente, el aquí y el ahora es lo que somos. De acuerdo. Y yo creo que no sería una noticia que espante a nadie el hecho de que haya vida en otros planetas. Yo creo que ya la ciencia ficción, pero también la ciencia real, se ha encargado de normalizarlo. La ciencia ficción jugando su papel con las películas, De los acuerdo. marcianos, la cultura, los ovnis, el Área 51. ¿Serán mensajes disfrazados? Puede ser, pero más bien la ciencia real, a través de los nuevos telescopios, a través de las nuevas tecnologías, pues se determina la cantidad de universos, los planetas habitables como tal. Entonces, claro que hay vida en otras partes, a mi punto de vista, o sea, por lo que la ciencia ha dicho. Claro. O sea, que hay planetas habitables, pero la vida quizás no sea como nosotros nos la imaginamos, como el güey, el pinche marciano gris, güey, de ojos gigantes, güey. A lo mejor es vida con animales, güey, o una época prehistórica, o sea, los dinosaurios en otro planeta habitable, güey, o una civilización como nosotros, güey, o quizás O ya una voladores. civilización avanzada, güey, Mira, si existiera la tecnología, porque también es otro tema que vi en un video, güey. Ok. El rango de poder de una civilización se mide por la cantidad de recursos que utiliza. Ok. Una civilización que solamente consume fuego, pues es una civilización primitiva. Una civilización que ya utiliza Metal. el sol, los hidrocarburos, el viento, la tierra como tal, y estás usando a la tierra, ya es una civilización más avanzada. De acuerdo. Pero hay civilizaciones que utilizan la energía del sol a volúmenes grandes, de que ya es la energía del sistema solar, güey. Ujú. Luego la energía del universo para poder... Energía atómica, ¿no? Exacto, güey. O sea, vas elevando y ese nivel de civilización va creando civilizaciones que puedan hacer viajes interplanetarios. Sí, se supone que ahorita van bueno, nosotros como civilización vamos por el poder de la energía atómica. Sí. Ese es el punto. O sea, poder comprimir en un átomo toda la energía, que es de lo que hablan ahorita, que es la molécula de Dios, y que entonces todo esto que se está generando con los choques de los neutrones con los protones, o sea, todo esto, meterlo, como dicen las películas, en una capsulita así, que genere vida, bueno, energía eterna. Energía eterna. Entonces, pues es un punto muy, híjole, pues muy variado, cabrón. Yo he escuchado tantas ideas. El otro día escuchaba a una persona decir, y digo, tampoco no está tan descabellado, que el mundo son de 5 personas, o sea, que son 5 personas, digamos, a nivel mundial que tienen el poder de todo, y a partir de ellos es como nos lo han enseñado, una pirámide para todo, ¿no? A partir de ellos, todo lo demás, ¿no? Y es muy, pues a lo mejor difícil darse cuenta que puede ser cierto, porque ahorita ya con el uso de la tecnología, pues si tú pones de moda unos tenis aquí, a lo mejor ya están de moda en no sé dónde, y entonces ya es tanta la información que la gente puede tener y que la gente le llega sobre todo, que es mucho más fácil, digamos,
someterlos sin que se den cuenta que ese es el peor. Ese es el peor de los, digamos, dictadores, se puede decir así, el que te tiene ahí sin que te des cuenta, o sea, el que te tiene agarrado de un vicio, de una necesidad, de como estamos viendo que el avatar te estudia y entonces sabe perfectamente que si estás deprimido, entonces te mando comida para que entonces te sientas bien y que todo esto del nuevo reloj también es un miedazo porque eso te dice, o sea, finalmente si él detecta que las pulsaciones es porque tienes tu tristeza, pues te va a mandar todo aquello que tú corporalmente y sensitivamente necesites para que te sientas bien. Comida, ejemplos de mujeres, si eres hombre, pues mujeres bonitas, si eres mujer, pues un güey guapo, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez caemos en el hasta dónde nos van a permitir vivir realmente. Creo que cada vez nos permiten menos, y es que se puede decir, pero somos los culpables, porque si tú dejaras el aparatito de lado, pues el mundo es eterno, es grandísimo, no te lo acabarías, pero te lo quieres acabar en una pantallita de este tamaño, ¿no? Entonces, eso también creo que nos causa mucho miedo. Y preguntarte otra cosa ahorita que estamos en el miedo, ¿cuál es tu mayor miedo? Interesante. Eso es interesante. Yo creo que las alturas, güey. Ok. ¿El tuyo? Y las ratas, güey. Yo le tengo miedo a las pinches ratas y a las alturas, güey. Iba a decir, digo, no me da miedo las cucarachas, me caen muy gordas las cucarachas en la cuestión de los insectos. Y de miedo como tal, hijo, es que ya sentí la muerte y entonces la muerte está cabrona sentirla, pero yo creo que al dolor, miedo a dolor, o sea, al dolor físico como tal, he pasado varios chingazos que la verdad sí está muy cabrón, pues dentro de eso, o sea, porque morir, creo que ya también estoy en un punto donde, pues soy muy agradecido de lo que me ha pasado, me falta vivir muchas cosas, pero también cuando entras en un agradecimiento ya a cierta edad también está padre porque no te da miedo morirte. O sea, yo creo que te da más miedo el sentir el dolor que como tal morirte, ¿no? Ese es uno. Y uno de los miedos más grandes también creo que puede ser el hecho a no llegar a ser como algunas cosas que todavía me faltan, precisamente. O sea, creo que poder vivir todavía unos 10, 20 años, no tanto por el hecho de hacer riqueza, sino de realmente a ver qué te da como experiencia poder vivir, ¿sabes? Eso me gustaría vivirlo, o sea, ser un adulto de 70 años y ver qué pasó con mi vida, o sea, qué miedos de los que tuve precisamente se hicieron reales y que no, qué cosas que yo pensé que sí iban a lograr no se lograron, o sea, eso me gustaría vivirlo, eso pudiera ser una parte que me diera miedo, o sea, a morir se puede decir en esa parte, pero en esa parte de sí ver qué no puedo lograr y qué sí puedo lograr, esa sería una de las partes, yo creo también. No sé cuál. ¿Qué miedo es el más grande del mundo ahorita? ¿Cuál es el miedo más grande del mundo? No sé, cabrón, ¿cuál será? Convivir. El compromiso, para mi punto de vista. El querer hacer las cosas, el empeño, puede ser otro. Veo muy poco compromiso, la gente no se pelea muy fácil, se interesan muy fácil y se interesan muy fáciles también, creo, ¿no? Las modas pasan muy rápido, cada vez más rápido los celulares, la ropa, todo. Que eso que dices, No gozamos nada. yo lo complementaría, mi estimado Sergio, con... Por eso tenemos una generación de jóvenes frustrados con problemas graves de salud mental. Ok. Por eso las autolesiones. De acuerdo. Porque vivimos en un mundo donde desde temprana edad ya los chamacos con el acceso al internet, a las redes sociales, ven un mundo que no existe, un mundo de fantasía, un mundo que aspiran, un mundo banal, un mundo donde te dicen que los corridos, los coches de lujo, las botellas Don Periñón, los temas de drogadicciones, de drogas, de todo Uh-huh. eso es lo que te genera un estatus, el salir en un yate, el tomar champaña, el llevar un estilo de vida que muchos les ha tocado tener por la suerte o el trabajo, la dedicación que le generan las redes sociales, pero son casos aislados. Sí, es que somos 7,000, es lo que yo también O sea, le decía. somos 1,000,000 de personas y a 4, 5, 10, 20, Les va 100 bien. les va bien. Por la misma El resto sincronicidad, los va a o sea, aspirar a querer que les vaya bien. De acuerdo.
pero el resto no saben lo que hay detrás. No saben acuerdo. si hay un papá rico que les está dando dinero, no saben si hay esfuerzo, no saben los años de chinga, de trabajo, O de simplemente disciplina. sincronicidad, como decías, les tocaba, ¿no? O les tocaba, o se sacaron la lotería, o tuvieron una herencia, no sabemos. De acuerdo. Pero por algo esas personas tienen ese estilo de vida y la gente común o la gente normal, siento yo, que aspiran a llegar a ese tema. Y cuando no llegan, que no ven que es fácil, porque nadie está dispuesto A a chingarle, chingarle, a eso. sacrificarse, a Claro, desvelarse, claro. a luchar por un sueño. Sí, Entonces, sí. al momento de que quieren hacer las cosas, de ir por el camino fácil, pues es donde existe la frustración. Y es donde existe el y el por qué sí, y el por qué y yo por qué no. Claro. Y es donde pasa ese güey tiene suerte. Es que ella se metió con fulano, aquel güey anda metido en esto, pero no ven Las envidias, que ¿no? hay, exactamente, las envidias, güey. No ven que hay una disciplina, un trabajo, De un acuerdo. sacrificio, güey. O sea, un tema de fondo, güey. Un intento como tal. Muchos intentos. Que como mucha tal. gente ni intenta y se la pasa jodiendo la vida. No, o lo intentan 2, 3 veces. O sea, las cosas hay que intentarlas hasta que se logren. Claro. Y en ese proceso vas a fracasar 1,000,000 de veces, pero cada fracaso te va a ir acercando a tu objetivo. De acuerdo. Es como el meme de la zanahoria, güey. A Cabrones que están picando. ¿Picando o picando zanahoria? Picando Ah, un túnel ok. y sacan una zanahoria. Pero pudieron haber picado más y sacar una más grande. Ok. Claro. O simplemente se rinden y ya no sacaron nada. De acuerdo. Creo que en ese tema también, híjole, es como ahorita que decías, es que hay muchos que lo pueden lograr, hay otros que no. Creo que también sigue siendo parte de lo mismo, digamos que de la misma caja, del mismo teatro, de la misma obra musical, creo yo. O sea, nos presentan a 5 o 6 grandes éxitos de vida, se pueden decir así. Una cantante, el que hace ejercicio, aquel que no sé qué, el deportista famoso, o sea, pero somos 7,000, 8,000 millones, cabrón. ¿Cuántos de esos, cuántos te gusta? 1,000,000, de 7,000 millones, 1,000,000 de realmente exitosos puede haber, 500,000, ¿cuántos? ¿2? Que fueran 2 millones. Lo que a mí digamos, me perturba es que todos los demás están en depresión, que todos los demás están viendo en envidia, que todos los o sea, todos los demás. Entonces, si yo soy inteligente, digamos, o soy conspirativo, yo diría, güey, pues si hay 5 cabrones, yo les pago ese 1,000,000 para generar los otros 7,000 millones de ansiedad y entonces les vendo medicinas y entonces les vendo, porque ese es otros temas, ¿no? O sea, nos venden miedo. ¿Por qué nos venden el miedo? Porque nos venden estas grandes vidas y luego nos meten la ansiedad diciéndonos no las vas a lograr nunca, pero ahí te va la pastillita para esto y ahí te va no sé qué y entonces ve a comprar y entonces ve a comer y entonces para entonces hacernos un círculo donde realmente pues no somos nadie. Así lo veo yo, pues, o sea, estamos vacíos, pues, o están vacía la gente en ese sentido de no se encuentran porque lo que quieren lograr es ser como el peso pluma, pero no son ellos. Y es muy peculiar que entonces ves a todos los morros cortados con el mismo pelo y hay unos güeyes que la verdad se les ve de la verga y al otro peor. Sí. Entonces, pero es eso, o sea, finalmente es querer pertenecer a algo y a alguien que ni siquiera saben que son ellos, creo yo, ¿no? Entonces, todo esto de lo que hablas tiene mucha razón en ese sinsentido precisamente que se ha vuelto el mundo, creo yo también. No sé si en algún momento, digamos, ya no va a haber arquitectos, ya no va a haber doctores, porque esa es la otra, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Todo lo va a suplir la inteligencia artificial? ¿O Puede ser. vamos a estar en la casa y ahí va a ser el mismo hospital? ¿O? Puede ser, pero va a haber quien, o sea, se va a requerir quien administre la inteligencia artificial. O sea, como tal, no va a resolver, siento yo, todos los problemas de la humanidad. Porque si lo hicieran, pues qué chingón, ¿no? También. O sea, ¿Tú crees que vamos a dejar de salir de la casa en algún momento? yo creo que no. Yo creo que ahorita el ser humano busca el tema de desconectarse, Ujú. aunque parezca irónico. Ok.
Por eso siento que a nivel mundial la tendencia es de que las jornadas laborales se reduzcan, sean menos. O sea, Sí, en Alemania, 6 horas creo, ¿no? en grandes potencias, los días de laborales y las horas son muy bajas. Ok. Porque la gente quiere disfrutar más, creo yo. Pero ¿y cómo le vamos a hacer en un país como México donde no te alcanza con 6 horas? Porque México todavía no tenemos el nivel de tecnología que se pudiera tener en otros países. Ok. O sea, México y Latinoamérica, hasta cierto punto hay un retraso. Ok. Hay un retraso de Muchos años, yo creo. muchos años. Sí, claro. Cuba, no vayamos lejos. O sea, y eso afecta el estilo de vida de las personas. O sea, la tecnología como tal viene a facilitarnos la vida. O sea que, por ejemplo, en México tenemos que estar tranquilos, se puede decir así, con que no llegue la tecnología tan rápido porque siguen teniendo trabajo los trabajadores, que en algún momento si llega la tecnología no la van a tener, supongo. No, Ok. a ver, la tecnología viene a facilitarnos la vida, Ya. Ujú. sin duda alguna, y viene desde lo prehistórico, desde la parte donde el ser humano ¿Quiere mejorar? quiere a capturar un pez y le pone un pico o con una rama empieza, Claro. en vez de usar sus manos. Ahí ya la tecnología le está facilitando y le está aumentando el nivel de producción. De Ya acuerdo. en vez de con las manos agarrar 3 peces, pues ya con la pinche vara atasca 10. Claro. ¿Sí me explico? De acuerdo. Entonces la tecnología dentro del avance, que también no, el hecho de que haya un rezago en Latinoamérica no quiere decir que estemos que sea un rezago amplio, pues es un Ya. rezago quizás de una década o de pocos años. Ok. Pero yo siento que la humanidad y háblese México, Latinoamérica, la humanidad en general, nos estamos preparando constantemente para ese momento y que no sea un momento disruptivo el tema de que de la tecnología haga trabajos que hacen las personas. Y las personas van a administrar, güey. ¿Los niños de hoy serán los Los administradores del niños futuro de o hoy qué? están más vivos que nada. Pero Todo van a ser esos morrillo. administradores, yo supongo, ¿no? Sí. Porque pues para allá va todo. Para allá va. Creo que incluso yo me imagino que no tardará en las escuelas, tanto privadas como públicas, supongo, hasta en cambiar las carreras o las técnicas y todo, de que se cambian. van a tener que empezar a dar más este tipo de tecnologías, etcétera, ¿no? Yo supongo que cambiarán el sistema educativo en algún momento dado y pues nuevas, como dije, nuevas tecnificaciones dentro de las escuelas o tipo de esto para las computadoras, etcétera, ¿no? Supongo que llegáramos a eso. Estamos llegando. El tema por ejemplo, de las escuelas es un tema que se da gradualmente. Okay. Es decir, por ejemplo, aquí en Durango, viene y se instala una empresa de fuera. A veces no se instalan porque no existen las carreras como tal y no hay egresados que puedan ellos contratar. Necesitamos ingenieros en diseño, en esto, en lo otro. O sea, en específicas. Exactamente. No los hay. Bueno, nos vamos a otro estado donde sí lo haya. Pero por eso se cambian las carreras. Por ejemplo, en el Tecno se abrió tecnologías de la información. Okay. Suena mucho que se va a abrir la ingeniería en minería. O sea, tenemos que avanzar. Se tiene que avanzar, güey. De acuerdo. Oye, dentro de todos estos temas, ¿tú crees que, estaba pensando, ¿no? Ahorita que te escuchaba a nivel mundial y todo esto, el miedo se maneja diferente desde un americano, un mexicano, un alemán, que te hablabas precisamente de los alemanes? ¿Lo manejamos igual o tú crees que de raíz el humano lo maneja de la misma manera? Es distinto. Yo siento, por ejemplo, vete a un mercado chino y no te va a dar tanto miedo como uno mexicano. Y ve un pinche gato desmembrado vendiéndose en partes, yo creo que sí te va a sacar de pedo, ¿no? Claro, Decir, completamente. Verga, ¿qué pedo con estos güeyes? Sí, sí. Porque es algo nuevo, pero para ellos es normal comer gato. De acuerdo. Y desmembrado y todo. Sí, sí, sí. Igual nosotros, a lo mejor para ellos resulta incómodo o para otra cultura resulta incómodo que comamos cerdo, güey, por ejemplo. O una vaca. O res, güey. O sea, ¿sí me explico? Sí, los hindús, ¿no? Sí, o pollo incluso, no sé, güey. O sea, yo siento que tiene que ver con la cultura
donde naces, donde te desarrollas, y tiene que ver también mucho con el tema antropológico. Yo creo que, por ejemplo, México, a raíz de que somos un país que viene de la conquista, tenemos muchos miedos, Sí, man. No pero estoy también muchas totalmente lo he fortalezas, estudiado con eso. y es un tema que, por ejemplo, se ve en los partidos de fútbol, en las peleas de box, siempre le vas al débil, por el tema de que nosotros venimos de abajo, de la conquista. O sea, es un tema de que nos ha Y está tratado mal la historia. regadísimo, tienes totalmente de acuerdo. Nos ha tratado mal la historia. Después vino el porfiriato, vinieron muchos temas que el PRI y todo ese pedo, o sea, por eso está ciscado el mexicano. Claro. Y eso es un miedo Intrínseco, cultural que ya tenemos, y que cada país también tiene el suyo. De acuerdo. O sea, no. Entonces, fíjate qué peculiar que lo menciones. Sí, yo también estuve viendo eso acerca de cómo los aztecas pues fueron colonizados, cómo los subajaron, se puede decir así, y entonces acabaron por venderles los mentados espejitos, y todo esto creo que quedó en la permanencia, como lo decía, en el cerebro nacional, se puede decir, en el sentir nacional. Y es algo que nos mueve, que entonces, como bien decías, justo me acordaba de la selección mexicana cuando entonces, porque juega mejor contra Brasil que contra Estados Unidos, que contra... Es eso, o sea, finalmente son los arraigos que uno tiene, tanto en los miedos como a lo mejor en las aptitudes positivas, porque bueno, dentro de las aptitudes positivas que tiene el mexicano es que es muy entrón, y entonces que le sigue, y entonces todo este tipo de cosas que ya nos conocen a nivel mundial. Pero también creo que el miedo no se ha estudiado lo suficiente, vamos, las escuelas creo que no lo hacen también, o sea, no nos han educado, y creo que a eso le beneficia también en algún momento dado a alguna gente, pues en los gobiernos o en la gente que está en el poder para tenerlos ahí siempre, ¿no? Creo que ahorita, pues lo acabamos de ver en las pasadas elecciones, creo que también fue un tema que todo el mundo nos dimos cuenta, las votaciones como estuvieron, pensando que la gente que iba a pasar otra cosa. Entonces, todas estas incertidumbres, creo yo, que también están afectando ya muy de arraigo a la cultura mexicana, porque creo que estamos siendo hasta cambiantes. O sea, ya no somos el mexicano de hace 20 años, también lo creo yo. No sé tú cómo lo veas. Yo pienso, fíjate, esto está curioso, güey. Yo pienso que incluso el miedo puede ser cíclico. De acuerdo. ¿A qué me refiero? Okay. A que, por ejemplo, la izquierda, ahorita, bueno, hasta años recientes gobernaba la mayoría de Latinoamérica. ¿Qué está sucediendo? Que la derecha está empezando a ocupar posiciones, como en Argentina. Okay. Entonces, se basan del miedo, precisamente. Okay. Del miedo a las malas decisiones, del miedo a una dictadura, del miedo... ¿Pase lo mismo? Exacto. Entonces, es cíclico. Y después la derecha va a gobernar. Y después va a haber otra vez el miedo de la derecha autoritaria, de la derecha clasista, de la derecha fascista, de la derecha militar, de la ultraderecha. Y va a haber libertadores, y es un tema cíclico, a mi punto de vista. Sí. Yo creo que entendiendo, y Jürgen Klarik lo maneja. Jürgen Klarik es uno de mis autores favoritos, es de neuromarketing, y él habla en el tema político precisamente de saber construir el arquetipo adecuado para la circunstancia del momento. Es decir, un tema heroico, mesiánico, va siempre a contrarrestar a la ultraderecha o a la derecha. O sea, un tema más por conservador, sentido, ¿no? Un perfil como Milei, un perfil como Donald Trump, pues va a romper el tema de la izquierda como tal. O sea, de los gobiernos de donde hay excesos, pues. Yo creo que va a llegar también en algún momento dado que va a tener que haber nuevas, pues no sé si llamarle corrientes, filosofías de vida, políticas, pero que ni la izquierda ni la derecha puedan alimentar, ¿no? También, o sea, digamos, los ideales de cada una de las partes no va a poder alimentarlo porque están muy sesgadas para un lado o para el otro. Yo creo que va a tener que haber, no sé si nuevos partidos políticos, como digo, nuevos movimientos o algo, pero creo que también para allá va la humanidad. Oye, me gusta esto sí, pero esto no, esto sí, ¿sabes? Entonces creo que de ahí, que ahora que hemos vivido, por ejemplo, un segundo proceso de la izquierda, sí. Creo que esa es la parte. O sea, yo sigo votando por la izquierda porque sigo encabronado con la derecha, pero porque no hay otra opción. Porque yo creo
que si hubiera habido otra opción realmente que cambiara estas ideas de antiguas, porque lo que yo veo es como una mezcla nada más. O sea, realmente no viene alguien a decir, oye, va a ser diferente, pero no sé si porque el mismo sistema no lo permite. Entonces, ¿qué tendría que haber? Un nuevo sistema de entrada. Entonces, creo que eso en algún momento dado va a tener que pasar, como van a tener que legalizar muchas otras cosas, tanto sustancias como medicamentos, como procedimientos, como mucho. ¿Por qué? Porque como bien decimos, está cambiando el mundo hacia nuevas paradigmas, nuevas circunstancias de verlo, de hacerlo y de tocarlo incluso al mundo, porque el calor que tenemos ahorita, por ejemplo, estoy aquí yo son las 10 de la noche y tenemos 30 grados, o sea, dices, Es wow, una mamada, ¿eh? está cabrón, y que se está acabando el agua y que en Monterrey no hay agua y que luego o sea, muchas cosas están pasando que creo que ya también la legislación, aparte de lo, digamos, en el sistema, en lo electrónico, porque también el dinero también tiene que ser legislado de otra manera, creo yo. O sea, toda esta parte electrónica administrativa tiene que legislarse, pero también en la parte física nos estamos acabando el agua, güey. O sea, la electricidad está cabrón porque todo el mundo quiere tener chingos de Por eso hay ventiladores, apagones, güey. por eso hay apagones, o sea, vamos, no sé hasta dónde la conciencia o la falta de ella nos va a llevar a un caos también. Ese es algo que puede tener o que puedo yo tener en algún momento dado. No sé si ya vieron la película de Nuevo Orden, ¿tú la viste ahorita que me No, güey. recuerdo? Bueno, se la ¿De qué recomiendo. trata? Digo, está muy chafona el hecho de que como la hacen, porque la verdad no le metieron como mucho a la producción. Sinceramente hay películas mexicanas que le meten con menos dinero, mucha mejor producción, no tiene que ver con el dinero. Pero el tema de atrás sí está fuerte a mi punto de vista. Pues es un Ciudad de México en 2024 tal cual, una parte donde están los ricos, pues Pedregal, de estas zonas, de Roma, bla, 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 en una casa de unos ricos. Entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a elevar, a sublevar las personas que trabajan en las casas, los jardineros, todo es la gente de limpieza, etcétera, etcétera, se empieza a sublevar contra los ricos, entonces agarran y los empiezan a matar y entonces los empiezan a secuestrar y entonces ahí se mete el nuevo orden militar, de ahí viene el nombre, el nuevo orden militar donde parece mucho de lo que parecía que iba a pasar en estos años aquí en México, yo creo por eso lo sacaron, donde los militares es un nuevo orden, literal, o sea, y empiezan a matar gente y empiezan a... Entonces, todo este pánico que se ve en la película, yo no lo veo muy alejado de la realidad, porque estamos en países, y no nada más en México, donde se están peleando Israel con no sé dónde, el otro con el otro, el rusa con no sé cuál. O sea, yo veo a un mundo muy enojado, a esto voy, y en México más. Y entonces no sé en qué momento vaya a haber como esa fractura para que entonces haya una nueva revolución o un nuevo orden también. Eso está de considerarse tanto desde lo político, tú que andas en la política, hasta en el día a día, ¿no? O sea, acabarse el agua y las legislaciones y Todo todo eso se eso. tiene que Está legislar, o cabrón. sea, eso es de a huevo. O sea, no hay pierde, o sea, es de a huevo, se tiene que legislar porque ya estamos en otros tiempos y no podemos nosotros estar viviendo. De entrada, bueno, pues, el tema de la Constitución, fíjate, es de 1917. Hay leyes y hay normas y hay temas que se hicieron ad hoc a la época. De acuerdo. Ahorita es una época totalmente distinta donde las regulaciones tienen que ser totalmente diferentes. Ya estamos como 4 épocas adelante, ¿no? Sí, cabrón, y lo estamos viendo, Sí. quizás, y no se trata de echar culpas, porque para repartir culpas, pues podemos decir que no tuvimos la educación de plantar un árbol, que fue la contaminación, el no reciclar, el tema de los ríos, el tema de las empresas, el tema de los grandes consorcios. O sea, no se trata de repartir culpas. El pedo es de que ya tenemos un problema. Ya está aquí. Y ese problema es la falta de agua y ese problema es el tema de la ola de calor. Que la ola de calor, o sea, la falta de agua te detona todo. De acuerdo. A mi punto de vista. ¿Qué se requiere? Hacer una ley, reformar y modernizar con agua, generar estructuras hídricas, o sea, que haya una repartición y una justicia ¿Todavía hídrica. estamos a punto de salvarnos o no? ¿Cómo Sí, lo ves tú? totalmente. O sea, yo creo que a pesar de que ya se empiezan a notar los estragos, Estamos como estamos lejos en la línea. del día cero, como muchos le llaman, Sí, de valer madre por completo. O sea, de acuerdo.
pero ya estamos sintiendo los chingazos, entonces estamos a tiempo de que se cambio. hagan esas reformas, de que se haga ese tema. No es posible que ahorita se esté pensando más en Dos Bocas, en una refinería, cuando el tema te dicta que siguen Las generándose los energías limpias. coches eléctricos. Claro, las tiene que ser energías limpias, claro. Y es un Completamente. tema que no falta mucho para que todos los coches sean eléctricos. ¿Para qué quieres una refinería? De acuerdo, Potencializa las energías limpias, contamina menos, de acuerdo. para que podamos nosotros... Están haciendo un No Tren Maya padecer. arriba de los junglares, dime tú. El Imagínate. Tren Maya, Se están acabando la naturaleza, o caray. sea, sí tiene que haber una conciencia ecológica en ese sentido y se tiene que legislar para que realmente no nos afecte tanto como país. Y esto va a tener que ser también a nivel mundial, yo supongo, ¿no? O sea, Sí. Hay, bueno, desde luego hay países que tienen un La sistema vanguardista, pero hay países también donde pues están igual o peor que nosotros. Entonces, pero es por el uso de estas mismas tecnologías muchas veces, ¿no? Supongo. sí, por la Por la falta falta de concientización, ¿qué va a preferir un empresario? ¿Una construcción que le va a dejar billetes o un terreno que nos va a dejar oxígeno a través de los árboles? No, pues Pues los billetes. la pregunta se contesta sola. Los billetes. Claro. Entonces, a ellos les vale madre la destrucción de los temas naturales, güey. De acuerdo. Les vale madre, güey. Muy Ellos quieren difícil. billete, güey. Y no hay conciencia de que si tú te acabas, si tú te acabas los recursos naturales, pues los billetes van a disminuir. No va a haber. No va a haber. O sea, la gente Claro. va a estar más preocupada de no morirse de calor, de buscar agua, que de gastar billetes. Claro. Pues qué temas tan difíciles, la verdad. Es complicado vivir en un mundo donde hay mucha falta de conciencia, se puede decir así. Pero lo único que nos queda es cada quien en lo individual. Digo, creo que lo tenemos que hacer. Digo, al menos a mí me gusta mucho reciclar y hacer varias cosas con reciclaje y etcétera, pero luego vas en la calle y ves a la gente que sigue tirando la basura o que le importa madre o ves al gobierno haciendo lo que está haciendo. Entonces, complicado, la verdad. Es correcto, mi estimado Sergio. Pues ya nos aventamos, ya se va a acabar, yo creo que la pila, yo creo que le vamos a cortar, mi estimado. Gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Gracias por abrirme la puerta, abrirnos a todos, a quienes nos están viendo, nos van a ver las puertas de tu Aquí hogar. estamos a la orden. Estuvo Creo chingón que- el capítulo, yo creo que va a haber varios clips que se pueden viralizar. Así Esos que pinches próximamente nos vamos a seguir ondeados viendo. hablando ahí. Esto es una plática muy ligera, digámoslo así, de lo que tenemos la experiencia de cada quien, que eso es lo más lindo. Hay que intentarlo, hay que romper los miedos, hay que seguir adelante. Hace algún tiempo hicimos algunas pruebas también con el, ¿cómo se llamaba? Acuérdate, ¿cómo se llama el del miedo? El otro. El ruido silencioso. Ruido silencioso, hicimos algunas pruebas ya también, entonces creo que es más que nada hay que tratar de hacer las cosas, romper con el miedo, seguir adelante y eso es lo más importante de hacer las cosas y cuando lo haces en colaboración con alguien que quiera hacerlo, salen las cosas bien chingonas. Es correcto, mi estimado Sergio. Te agradezco mucho. Este fue un capítulo más, el primer capítulo del origen del miedo. Así que por allá nos vemos en su casa. Adiós.